Bueno, 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 pues antes que nada, muchas gracias a todos por estar presente. Ya andamos por aquí, un poquito lejos, pero aquí estamos con mucho gusto para presentar a Luz Helena, que la verdad es que es una gran persona, una gran amiga y gran historiadora, conocida por todos, ¿no? Primero que nada, pues muchas gracias, Luz Helena. La verdad es que el que nos apoyes con esta plática es para nosotros muy, muy interesante con tu trayectoria y tus conocimientos. Y sobre todo con tu gran amistad, ¿no? Bueno, Luz Helena estudió la licenciatura de Historia en la Universidad Iberoamericana y pues dentro de sus cosas, además, estudió el diplomado de Historia del Arte en la Universidad de Motolinia del Pedregal. Desde el 2004 ha impartido cursos y conferencias de Historia del Arte e Historia de México en diferentes instituciones. De mayo del 2009 a diciembre de 2010, trabajó como investigadora en el Instituto Nacional de Estudios de Historia En las revoluciones de México. de la Revolución de México, el INER-HRM. Dinero. Mejor lo decimos completa porque está más complicado Dinero. la abreviatura. Participó en diversos artículos en el periódico Excelsior. Esa sí no te la conocía bien. La revista Mexicanísimo y en la página del Bicentenario. Este, pero el tratamiento también, también editada por la misma institución en el 2020. Está loco, pues son las 3 de la mañana. Se le va la onda. Ah, sí, denme 2 segundos y ahorita me pongo las pilas. No, es Los que lentes, Luis. como estoy leyéndolo El del celular. teléfono, pues sí está medio complicada, ¿no? Pero bueno. Ay, Dios mío, espérate tantito. Y sin lentes, además. Ha participado en diferentes programas de televisión y de radio, eso sí me consta, lo he visto bastante anunciado, de índole cultural y autora del temario del programa de Historia Universal e Historia de México del Colegio Portacelli. Urtacheli en México. Realiza visitas. Bueno, bueno, una de las partes bien interesantes de Luz Helena es que ha dedicado gran parte de su vida a las visitas guiadas, a viajes por parte de gran parte de México, lógicamente, y por todo el mundo, donde imparte cursos constantemente a bastantes personas. Y yo creo que una de las partes más interesantes de Luz Helena es su carisma, su forma de ser, su forma de conectar a la gente en estas cuestiones. Y hoy en día, pues se la pasa dando conferencias constantemente, ¿no? La verdad es que hablar de Luz Helena es todo un tema, es toda una historia, es todo Muchas gracias, Luis. un gusto. La verdad es que es una persona con muchas características de amistad y de profundidad y de forma de ser, ¿no? Y en misiones, pues la verdad, una persona muy integrada. La verdad, Luz Helena, te agradecemos mucho esta conferencia y esta plática y que pues esperemos que aprenderte algo más de ti. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por esta presentación tan linda y te agradezco mucho. Ya sabes que te quiero mucho. Y bueno, pues muchas gracias a todos por estar presentes en esta conferencia. Déjenme antes que nada, ahora sí, compartir la presentación. Ok. Y bueno, con este tema que como les decía, ¿no? Al principio, bueno, cuando yo entré ahorita al Zoom y bueno, con los que estaban entrando, que es un tema de absoluta actualidad, este tema de la posverdad. Probablemente el término como tal vez muchos no lo han escuchado, pero conforme vayamos platicando, pues van a ir viendo que es un tema que vamos viendo, que vamos viviendo todos los días y como el título que le puse a esta charla, ¿no? Es un auténtico desafío vivir hoy en día. En la era de la posverdad, porque como vamos a ver, es literal una era nueva, una etapa nueva, algo nuevo que estamos viviendo y lo que es una realidad es que en este mundo moderno en el que vivimos,
pues la posverdad se ha convertido en una tónica. ¿Qué es la posverdad? La posverdad, que también es conocida como mentira emotiva, se define como la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. También lo podríamos definir para dejarlo como un poco más amplio, como aquella información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, a las creencias o a los deseos del público. Es decir, los hechos en la posverdad, los hechos objetivos tienen mucho menos impacto que los argumentos emocionales. La posverdad justamente se va a alimentar, como vamos a ir viendo ahorita, se va a alimentar de las emociones de la gente. Y las emociones pueden ser muchas. Y las consecuencias de dejarse guiar por las emociones son muchas también y no siempre son pues las mejores, ¿no? Se busca con la posverdad que las creencias personales, la ideología, el pensamiento de la persona o las personas que construyen un discurso tenga como fin modelar la opinión de las personas que la están escuchando, influyendo completamente en su conducta. Es decir, cuando hablamos de la posverdad y de lo que la gente pretende hacer con esta forma de argumentar, es una manipulación total. Justamente ese es el objetivo de la posverdad, manipularnos a los seres humanos de una forma verdaderamente increíble. Lo que nos digan que es cierto, lo que esta gente nos diga que es cierto, cuando hablo de esta gente, generalmente es de los políticos. La posverdad hoy en día se ha relacionado muchísimo con los políticos y ejemplos tenemos miles. Entonces, lo que nos digan que es cierto, pues lo hacen así, apelando al impacto que esa información que nos están dando va a tener en nuestras emociones. De tal modo que según la medida, de acuerdo a la medida de ese impacto emocional que cada uno vaya sintiendo, pues va a decidir si algo puede ser aceptado como cierto o no. Me da coraje lo que me están diciendo, no lo voy a aceptar por ningún motivo. Me cae gorda la gente que me lo está diciendo, tampoco voy a aceptar lo que me está diciendo. Me lo está diciendo alguien que me cae bien o me parece atractivo, claro que voy a aceptar lo que me esté diciendo. Entonces, en la posverdad, lo que nos lleva a tomar decisiones o lo que nos lleva a aceptar lo que otros nos están diciendo es justamente eso, a través, poniendo como énfasis o sobreponiendo las emociones sobre pues el aspecto racional. ¿No? Entonces, justamente, pues ese es, le digo, el objetivo de la posverdad. Precisamente aquí lo vemos, Eduardo Madinabeitia es un investigador de medios, él es español, él lo aclara muy bien, ¿no? Tendemos a creernos aquello que está más cerca de nuestras ideas, nuestras opiniones o nuestra ideología. Nos convencen más nuestras emociones que la mejor serie de datos más concretos, es decir, muchas veces nuestras creencias o lo que queremos hacer nuestro o lo que aceptamos, ¿no? Es a partir de nuestras emociones más que de hechos analizados o de hechos razonados. Entonces, pues en la posverdad no importan los hechos, lo que importa es la posibilidad de convencer a alguien de creer en algo independientemente de si hay bases racionales o hay argumentos bien fundamentados que pues favorezcan o que avalen esta creencia. Te repito, la manipulación es absoluta. ¿Quiénes han sido los grandes maestros de la posverdad a lo largo de la historia? Los demagogos. Aunque el término posverdad no haya existido, vamos a ver que además tiene una connotación muy particular hoy en día, pero finalmente las mentiras, el querer manipular a la gente es algo que existe, bueno, literal, desde la antigüedad, ¿no? Desde la antigüedad tenemos estos demagogos, ¿no? Es una realidad que desde siempre han existido los mentirosos, los manipuladores. Esto lo vemos, por ejemplo, muy claro desde la época del Imperio Romano, cuando los políticos, bueno, estos políticos romanos eran verdaderamente unos magos para convencer al pueblo romano
que sus propuestas pues eran las mejores, sin que muchas veces o quizá hasta la mayoría de las veces ni siquiera tuvieran la menor intención de cumplir eso que ellos estaban proponiendo. Sin embargo, en el mundo actual, la posverdad se ha establecido de forma categórica y contundente. Siempre se han dicho mentiras, pero en tiempos anteriores, en eras anteriores, la mentira no era la tónica, no era la constante. Y eso es lo grave, que hoy en día la mentira se ha vuelto la constante. Y de ahí que se le dé el nombre de la posverdad, porque ya literalmente estamos viviendo en una época, en una era que va más allá de la verdad. La verdad ya casi, ni siquiera está sobrevalorada, digamos, la verdad hoy en día. Lo que importa es, la mejor mentira es la que cuenta. El que mejor miente es el que más éxito tiene. Y esto se ha establecido de forma categórica, de forma absolutamente contundente. Y una de las razones por las que es así es porque, pues, uno de los problemas del mundo moderno es que la verdad molesta. Muchas veces la verdad molesta, muchas veces la verdad no es conveniente y por eso pues se crean nuevas verdades, nuevos datos, ¿no? Que pues se van creando nuevas verdades, las que a cada quien le van acomodando o verdades que las dicen de acuerdo a lo que los otros quieren escuchar. Y por eso a mí me gustó mucho esta imagen, ¿no? Las verdades incómodas y las mentiras reconfortantes, y la gente se va por las mentiras reconfortantes, porque exactamente, muchas veces las verdades incomodan mucho. Y mejor nos vamos a las medidas reconfortantes porque pues ya estas ya capaz sabremos que no son verdad, pero al menos nos hacen sentir bien, aunque tarde o temprano pues las verdades incómodas siempre van a acabar saliendo. Así es que pues vivimos en un entorno en el que se priorizan y en el que además tienen mayor influencia todos los argumentos que apelan a las emociones y a las creencias personales sobre los hechos, sobre los datos objetivos, sobre los argumentos que tienen toda una investigación atrás. Y eso es peligrosísimo. La gente le está creyendo al que nos está diciendo lo que queremos oír o lo que nos gusta como se oye, no al que nos está dando los datos reales, porque luego pues, esos a veces pues, no nos gustan, nos hacen sentir cómodos o nos preocupan o nos empiezan a hacer sentir temor. Vivimos en un entorno en el que es cosa de todos los días la manipulación de la información, las medias verdades, las falsedades, los otros datos, toda esta información falsa, estas fake news, ¿no? Que se están dando además sin ningún tipo de escrúpulo. Lo vemos todos los días en las noticias. Hay veces que uno ve a estos personajes, sobre todo en la política, que dice, no puedo creer lo que estoy escuchando. Y no puedo creer que lo esté creyendo. Y no puedo creer, menos puedo creer que la gente lo esté creyendo. Pero bueno, esta es la tónica hoy en día. Vivimos en el mundo de la manipulación, de la información, de las medias verdades, de las falsedades, de los otros datos. Les digo que sin ningún tipo de escrúpulo y muchas veces dadas con un cinismo y un descaro que de verdad es brutal, ¿no? Que dices, bueno, si no fuera porque es dramático lo que me están diciendo, me sentaría, me reiría, ¿no? Me reiría de verdad. Pero bueno, todos los argumentos en contra, que se dan en contra, pues de esa forma falsa de decir las cosas, de esa distorsión de la realidad, todos esos argumentos basados en pruebas y en datos reales, muchas veces incluso hasta se ponen en duda. La gente prefiere creer, perdón, las noticias falsas, las fake news, que las verdades, ¿no? Que están razonadas y que, bueno, tienen todo un estudio atrás. Y todo ello con un objetivo muy claro: manipular de forma muy perversa a la gente para formar una opinión pública, generar un debate social, pero sin, recalco, argumentos realmente verídicos, lo que pues puede ser muy peligroso. Y ejemplos a lo largo de la historia tenemos muchísimo. Uno de los ejemplos más claros lo vimos con este hombre, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich, que pues, seguramente ustedes lo saben, lo han oído, ¿no? En los años 30, en 30, poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Este hombre, Joseph Goebbels, él orquestó toda una estrategia muy hábil para hacerle creer
a la población de Alemania, una población que además pues estaba muy enojada, estaba muy frustrada tras la debacle de la Primera Guerra Mundial, vivía en la pobreza por todo lo que había tenido que pagar, ¿no? De la guerra, no todo lo que se había impuesto por la guerra, pero bueno, una población muy enojada a la que Joseph Goebbels, con esta habilidad que tenía, les hizo creer que pues los judíos eran sus enemigos, que en los judíos se encontraba como el origen de todos los males del pueblo alemán. Evidentemente, una gran mentira, pero como bien lo afirmaría Goebbels más tarde, una mentira dicha 1000 veces se acaba transformando en verdad. Y esto es terrible porque además es absolutamente cierto. A fuerzas de que te estén repitiendo, repitiendo, repitiendo lo mismo, la gente se lo acaba creyendo. Hay veces que no pasa nada, pero hay veces que se suscita una tragedia tan terrible como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis, en un momento determinado de la historia, bueno, tenían un objetivo muy claro, ¿no? Que era, bueno, desaparecer a los judíos de Europa y por eso crearon esta mentira tremenda, pero vaya, fue una mentira tremenda, pero no era la tónica decir mentiras de ese nivel, no era una tónica generalizada a nivel mundial, al menos, no al nivel tremendo al que se da hoy en día. Lo que hoy hace la diferencia de toda esa gente que creó mentiras o verdades que no eran reales, lo que hoy hace la diferencia son dos cosas. Primero, la mentira se ha convertido en una forma muy cínica, ¿no? En la constante. La mentira es la constante hoy en día. Lo que además nos habla, pues de una falta absoluta de ética y de honestidad en la gente que las está diciendo. Y generalmente esto se da en los políticos y en muchos medios de comunicación. Lo vemos todos los días en las noticias. En el caso de los políticos, ¿por qué? ¿Por qué hacen suya toda esta posverdad? Pues para lograr sus objetivos, que además muchas veces los objetivos de estos políticos son muy perversos, ¿no? Crear enemigos inexistentes, ¿no? Ahí tenemos a Trump con sus migrantes, subvertir procesos democráticos y entonces se crea toda una realidad alterna, ¿no? Para generar enojo en la población, movilizar a la opinión pública y a lo largo de esta plática, voy a ir tomando mucho el ejemplo de Trump, porque él es el ejemplo perfecto del político que ha hecho de la posverdad su distintivo. Uno oye a Trump y uno dice, no puedo creer lo que estoy escuchando, ¿no? Porque ha hecho de la posverdad, de verdad, su sello, su distintivo, con las gravísimas consecuencias que, pues bien sabemos, todo eso ha tenido y además puede seguir teniendo a futuro. Lo que este hombre dice, la forma como suelta las cosas, es gravísimo y todavía puede causar un enorme daño porque más le faltan 3 años. Pero bueno, la segunda diferencia con respecto a las mentiras dichas en tiempos pasados es que hoy tenemos el Internet y tenemos las redes sociales. Y esto hace o permite que toda esta propagación de las noticias falsas, de las famosas fake news, pues se den en un instante, se den de forma rapidísima, en un clic del otro lado del mundo, se están enterando de lo que está sucediendo, de lo que están pensando del otro lado. Todas estas fake news, toda esta desinformación que está causando un daño enorme. El problema es que hoy por hoy, sobre todo los jóvenes, también muchos adultos, pero sobre todo los jóvenes, únicamente se están quedando con la información que les están dando, ¿no? Con estas fake news, esta desinformación, la están obteniendo del Internet y de las redes sociales porque se están convirtiendo en sus fuentes de información. Y pues no se preocupan, ¿no? Por investigar más allá para saber si la información que están recibiendo a través de pues, el Internet, a través de las redes sociales, es verídica, sin averiguar en absoluto cuál es la fuente. Así es que, pues muchas veces la información que estamos recibiendo a través pues, de este Internet y de las redes sociales, sobre todo los jóvenes, pues a veces se quedan o nos quedamos con una información totalmente tergiversada, con
el problema o lo peligroso, que eso también puede ser porque nos va generando emociones que en realidad no deberían de existir. Otro problema es cuando la información, pues le empiezan a dar muchos líderes, ¿no? Muchos influencers, bueno, que ahora la moda de los dichosos influencers, es increíble, ¿no? Entonces, cuando estas noticias, estas fake news, las están dando estos influencers, líderes de opinión que resulta que son muy simpáticos, muy divertidos, o políticos muy carismáticos, ¿no? Pues las consecuencias pueden ser muy graves, porque muchas veces esta gente dice lo que les conviene, o los influencers pues dicen aquello por lo que le pagan, ¿no? Y pues la gente lo cree, ¿no? Hay una cantidad impresionante de gente que está creyendo lo que les están diciendo sin de verdad razonar si es real, ¿no? Y bueno, pues precisamente las fake news, ¿no? Toda esa información ficticia que caracteriza a la época de la posverdad, difundida bajo el disfraz de noticia real, es precisamente creada con el fin deliberado de confundir a la población, de ya no saber qué decisión tomar, qué es verdad, qué no es verdad. Esa es la intención también muchas veces, confundir a la población, ya no saber qué es mentira, qué es verdad. Y al final de cuentas, cuando te dejas llevar por esa desinformación, por esas fake news, sin realmente averiguar un poquito más, pues acabas aceptando la verdad que se ajusta a tus ideas, que se ajusta a tu ideal, a tu ideología y que se ajusta a tus emociones. Y esto lo vimos también durante la pandemia con todos estos políticos que decían que las mascarillas no servían para nada o que el COVID le haría lo que el viento a Juárez a los que eran verdaderamente honestos e íntegros, la cantidad de políticos y líderes de opinión alrededor del mundo, ¿no? Que rechazaron las vacunas. Y muchos los escucharon y miles murieron. Eso es lo peligroso de escuchar a gente que no tiene fundamentos. Una de las consecuencias más graves de las fake news es precisamente que la credibilidad que se le da a los expertos o que los expertos tenían disminuye. Se le creyó a López Gatell, no se le creyó al médico investigador que tenía toda una investigación atrás. Muchas veces con las fake news se deja de creer o pierden credibilidad, por ejemplo, las instituciones públicas, ¿no? Pierden credibilidad. Instituciones que, por ejemplo, estudian niveles de corrupción. Mejor se escuche al que dice que no hay tanta corrupción. Y se pierden, quienes pierden también credibilidad, pues son los medios de comunicación tradicionales, más serios, porque pues muchas veces ya no se están leyendo o la gente más joven dice, no, esos son conservadores, y porque más hay otros que dicen que son conservadores. Entonces, es increíble que muchos se están dejando llevar por los que están diciendo gente, pues, que no es realmente conocedora, ¿no? O que tiene unos intereses también muy perversos. Una segunda consecuencia de todas estas fake news tan características de esta era de la posverdad y quizá una consecuencia peor que la anterior, ¿no? La falta de credibilidad que se va teniendo pues en las instituciones o en los expertos, ¿no? Es que al creer ciegamente en lo que nos dicen a través de Internet o a través de las redes sociales o un político muy carismático o un influencer, ¿no? Que en realidad no sabe nada, es que estamos renunciando al juicio crítico. Estamos renunciando a la posibilidad de cuestionarnos lo que nos están diciendo, lo que estamos leyendo. Hoy en día, pues hablando, ¿no? Con muchos catedráticos de universidades, con profesores de preparatorias, dicen que es impresionante, impresionante la falta de juicio crítico de los jóvenes, porque no están leyendo otras cosas, no están escuchando otras opiniones, se están quedando con lo que, pues toda esta gente que les menciono, influencers o los políticos carismáticos o el líder simpático
carismático también, les están diciendo y ahí se están quedando, nadie está cuestionando nada. Y esto lleva a que nuestro juicio crítico, pues la verdad, vaya disminuyendo. Así es que el problema es cuando pues permanecemos en nuestra zona de confort, cuando nos quedamos con lo que vimos en Internet, con lo que nos dijeron las redes sociales, con lo que nos dijo el político, ¿no? Sin preocuparnos por investigar tantito más. Y la consecuencia inmediata de esto es que comienza a disminuir nuestra capacidad de pensar de forma crítica y analítica. De verdad, los catedráticos en las universidades están muy preocupados por la forma como les están llegando los chavos. No tienen este pensamiento crítico, no tienen capacidad de análisis. Y no estoy hablando de escuelas públicas que vienen de escuelas públicas, estoy hablando de universidades privadas, ¿no? La Ibero, la Náhuac, y los maestros están preocupados por cómo les están llegando los chavos, porque no tienen esta capacidad de cuestionar ni de pensar de forma crítica y analítica, y pues esto es muy grave, ¿no? Porque esto, pues a la larga, lleva a cualquier ser humano a convertirse en un autómata que no cuestiona nada y que va por el mundo aceptando todo lo que le dicen, creyendo todo lo que le dicen, con además, pues la consabida apatía ante lo que sucede, porque esto justamente es lo que acaba generando la falta de juicio crítico. Apatía, pues ahí cómo van las cosas, ¿no? Pues, lo que me digan, pues total, no va a cambiar nada, ¿no? O el coraje, ¿no? El consabido coraje y resentimiento también que generan ciertas noticias que hablan de situaciones que no son reales, de enemigos que no existen, los migrantes, ¿no? Lo que nos están haciendo, lo que nos están provocando, asesinos, ¿no? Se están comiendo a los perros, se están comiendo a los gatos, ¿no? Esto es lo grave, de no tener esta capacidad de pues, cuestionarnos y analizar lo que nos están diciendo, ¿no? Y no se necesita ser un experto para esto, simplemente es, bueno, voy a leer a alguien más, ¿no? Pero bueno, es una situación por eso grave la que se está dando hoy en día. ¿Por qué se dice que en la era de la posverdad se apela a las emociones más que a los hechos y a los datos objetivos? Pues porque hay dos emociones que son las que más nos mueven a los seres humanos, las que nos han movido siempre, el miedo y el enojo. Bueno, el amor también, pero el amor no cuenta en esta conferencia, ¿no? El miedo y el enojo son las dos emociones que más han movido a la humanidad para hacer muchas cosas y para hacer cosas tremendas, para hacer cosas muy crueles. Son precisamente a estas emociones, el miedo y el enojo, a las que recurren los políticos, las redes sociales, los medios de comunicación poco serios para influir en nuestros pensamientos y en nuestros comportamientos, ¿no? Sin preguntarnos, insisto, si lo que nos están diciendo es cierto, ¿no? Si las personas que nos están dando esa información son expertos en el tema o si más bien pues tienen alguna oscura intención de fondo. Y ahí lo tenemos todos los días en muchos países. El miedo a los migrantes, el miedo a lo distinto, el miedo a las perversas mafias del poder del pasado que nos vieron la cara, el miedo a que esas mafias del poder regresen al poder, ¿no? Entonces hay que hacer lo que sea para evitar que voten, ¿no? Por esos partidos que si llegan a ganar, pues nos van a quitar todo lo obtenido, ¿no? O la sensación de coraje que genera al implantarnos esas ideas fake, como por ejemplo que el ganador, ¿no? de la presidencia se robó la elección, de que alguien es un delincuente, es un asesino, es un violador, cuando en realidad no lo es. Y antes de averiguar, ¿no? Pues acaban siendo asesinados y linchados. Y bueno, este es uno de los problemas de todas estas fake news que además vuelan con el viento, ¿no? Hay dos tipos de posverdades. Una que se ha llamado la posverdad casual o culposa,
que es la que emerge, digamos, del comportamiento de cada uno de nosotros. Son mentiras que la gente dice, no es cualquier mentira, digo, en el mundo todos mienten, todos mentimos en algún momento, esas es lo que se llaman las mentiras blancas, ¿no? Para que no nos castiguen, no se enojen, ¿no? Todo el mundo miente en algún momento. Ahí tenemos el octavo mandamiento, no mentirás. La mentira existe desde que el ser humano existe sobre la faz de la tierra. Pero vaya, pero si hay mentiras que se generan porque la gente está muy enojada, porque la gente tiene mucha envidia, tiene coraje, tiene resentimientos con alguien o con algo. Y la gente empieza a culpar a alguien de algo que no hizo, decir algo de alguien que pues en realidad no es cierto. Y bien sabemos que basta con echar a andar los rumores para que esto corra como el viento. Pero, les digo, las mentiras se han dicho siempre, pero hoy son la tónica de las sociedades. Lo que nos dice, y además se dicen estas mentiras sin pensar en lo que implican, sin pensar en las consecuencias, ¿no? Pero si se piensan y se dicen con toda intención, pues esto nos habla de una falta tremenda de una ética de comportamiento, de honestidad, de integridad, que son las que nos llevan a decir cosas que pues causan un enorme daño. O, y ese daño puede ser tremendo porque se destruyen reputaciones, se destruyen vidas. Hay gente que se ha suicidado porque su reputación ha sido destruida. Y el punto es que quien las empieza a repetir, quien las cree y las empieza a repetir, pues jamás se pregunta siquiera si estos rumores son verdad. Son mentiras que causan mucho daño y que con la mano en la cintura se dicen. La otra, el otro tipo de posverdad es la intencional o dolosa. ¿Qué está? Y está generada. La otra puede ser generada por una persona que tiene coraje, resentimiento. Esta posverdad, este tipo de mentiras, este tipo de posverdad, la intencional o la dolosa, está generada por personas o por grupos muy particulares que tienen una ideología muy determinada, tienen un objetivo en común, tienen intenciones como muy bien orquestadas y de acuerdo a sus conveniencias. Generalmente esto sucede con los partidos políticos, ¿no? Generan una serie de argumentos o una serie de noticias sin ningún fundamento, pero saben que al decirlas van a apelar a las emociones, a esas emociones todas estas emociones, ¿no? Que en el mundo moderno además abundan hoy en día, ¿no? El miedo, todas estas, el miedo, el enojo, ¿no? Hoy en día la gente en el mundo tiene mucho miedo, la gente en el mundo está muy enojada. Uno viaja por el mundo y la gente está muy enojada, es tremendo. Entonces, todos aquellos pues que acuden a estas mentiras intencionales o dolosas, lo saben. Y justamente es de lo que ellos se van a alimentar, van a alimentar de esto a todas sus mentiras, ¿no? Y esto lo hacen con la intención clarísima, pues de influir en la opinión pública, de crear un impacto mayúsculo que lleve, por ejemplo, a movilizaciones, a rebeliones, a huelgas, en las que además la mayor parte de las veces los únicos que van a salir beneficiados van a ser quienes orquestan esas mentiras. Estas dos mentiras, la intencional o dolosa, la causal o culposa, son igual de peligrosas. La primera daña a una persona. La segunda puede dañar y destrozar a toda una sociedad, incluso a todo un país. En los últimos años, la popularización de este término de posverdad ha ido ligada a, al discurso político de determinados líderes. De ahí que hoy se hable de la política de la posverdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto la política de la posverdad? Pues es precisamente la manera de construir el discurso político y la forma de estos políticos o la forma en la que estos políticos se van a relacionar con los ciudadanos. Esta política de la posverdad se basa en la capacidad, en la habilidad, muchas veces la increíble habilidad que estos políticos tienen de generar confianza por la forma como hablan, por la forma como lo dicen.
¿no? Entonces generan confianza utilizando frases cortas, oraciones muy pequeñas para que todo el mundo las entienda, ¿no? Entonces, son muy hábiles, ¿no? Para generar esta confianza con unas afirmaciones y unos argumentos que parecen verdaderos, pero que en realidad ni lo son, ni tienen ninguna base para hacerlo. Es decir, es algo muy perverso lo que los políticos hacen hoy en día. Precisamente el origen del término posverdad se remonta a 1992, cuando el novelista y dramaturgo serbio Steve Tesik, él utilizó la palabra post-truth en un artículo publicado en el diario The Nation, en un artículo en el que él reflexionaba sobre el escándalo Irán-Contras de los 80s, ¿no? Analizaba, ¿no?, toda la guerra del Golfo Pérsico y todas las mentiras que se habían dicho, que los políticos, que los presidentes estadounidenses habían dicho, ¿no? En este contexto de estos dos eventos, digamos, ¿no? Y Tesik afirmó que los seres humanos, desde entonces, años 90, siglo XX, desde entonces afirmó que los seres humanos habíamos aceptado vivir en una era de la posverdad, en la que se miente sin discriminación y se ocultan los hechos reales. Unos años después, como 12 años después, en 2004, el sociólogo estadounidense Ralph Keyes, él utilizó este término de posverdad en un libro que tenía por título La era de la posverdad, la deshonestidad y el engaño en la vida contemporánea. Vaya, un título más que preciso para el momento que el mundo está viviendo hoy en día. Desde que Tesik en 1992 acuñó este término de posverdad, se ha utilizado precisamente para describir la conducta política de ciertos presidentes, sobre todo sobre todo se han indicado en este tema de la posverdad a los presidentes, a los presidentes estadounidenses y a estos tres personajes. A Ronald Reagan, él fue el que estuvo inmiscuido, el que orquestó todo este tema de Irán Contras. A George Bush, a J.W. Bush, a George, perdón, a George W. Bush, que con todo el tema de la guerra en el Golfo, y por supuesto, y sobre todo, a Donald Trump. Este hombre que ganó las elecciones del 2016 a base de una serie de mentiras que nos acordamos todo, ¿no? Decía una serie de cosas de los migrantes sobre todo, ¿no? Una serie de mentiras que le generaron un miedo enorme a la población estadounidense. Y el hombre sigue mintiendo todos los días de forma cínica, de forma apabullante, y sus incondicionales le creen todo, sin cuestionarse absolutamente nada. Pero bueno, estos tres no son los únicos, ni los presidentes norteamericanos son los únicos. En todo el mundo existen gobernantes que han hecho en estos, pues en este milenio, digamos, ¿no? Han hecho de la mentira su rasgo distintivo. De ahí que la palabra posverdad se utilice para definir el mundo al revés de la política. Y de hecho, ¿qué diccionario? Un diccionario, ahorita no recuerdo cuál, en el 2016, un diccionario en Europa, la nombró la palabra del año, porque era la palabra que más se había utilizado y sobre todo que se utilizaba para definir la forma como este hombre, Donald Trump, había ganado la presidencia. Por otro lado, en 2016, tras una campaña pues muy intensa, ¿no?, a favor de abandonar la Unión Europea, de una serie de discursos que llegaron a tener como un gran impacto y con argumentos que no eran del todo cierto, Boris Johnson, quien después sería primer ministro de Gran Bretaña, este hombre a través de sus discursos, muy carismático, él pues logró que los británicos votaran a favor del Brexit. Este es un clarísimo ejemplo de lo que es la política de la posverdad. Estas fake news, las mentiras disfrazadas de verdades afirmadas de forma tan contundente por estos políticos, han tenido consecuencias devastadoras. Se destruyó un país, se destruyó Irak
con la mentira de que había armas más nucleares ahí. Triunfó un presidente a base de mentiras y a base de mentiras también empezaron a perseguir a los migrantes, se sigue haciendo hasta el día de hoy. Eh, Gran Bretaña salió de la Unión Europea con todas las consecuencias negativas, además que, pues eso, ya ha traído a los británicos. Hoy, en la era de la posverdad, los políticos y los medios crean estas realidades alternas que no tienen nada que ver con la realidad real, valga la redundancia, ¿no? Con la realidad auténtica. Crean una realidad afín a una ideología política determinada y una ideología política determinada que va dirigida sobre todo a esos ciudadanos indecisos para pues hacer que se decanten por una ideología en particular, que voten por un partido en específico. Así es que por todos ellos hablan de realidades inexistentes que lo único que hacen es infundir miedo para lograr sus objetivos sin que, insisto, los ciudadanos averigüen si lo que dicen es real. Entonces, pues nos estamos dejando o se están dejando manipular con absolutamente todo. Y hoy, pues en la era de la comunidad, en la que nos creemos todo lo que nos llega por Internet, pues es muy poca la gente, ¿no? Que realmente se preocupa por verificar esa información. Y lo hace porque, pues quizá también, ¿no? Como veíamos al principio, la realidad alterna de la que nos hablan es menos dolorosa, menos trágica, menos preocupante de lo que en realidad es. Ese término de yo tengo otros datos, pues sí, se convirtió en algo, la tónica de cierto gobierno, ¿no? Porque eran mejores esos otros datos que los que estaban dando, ¿no? Las fuentes, pues un poco más serias, ¿no? Porque con los otros datos, con las fake news, pues a todos nos mantienen tranquilos, porque la realidad puede ser muy fuerte, trágica y generar movimientos que a nadie o levantamientos o rebeliones que a nadie le interesa generar. Es decir, es una manipulación total, hecha de forma absolutamente consciente por parte de aquellos que están creando todos esos discursos. Se considera que la posverdad, pues, es muy peligrosa porque se ha convertido en una amenaza para las democracias. ¿Por qué? Porque la posverdad, con todas estas fake news que todo el tiempo están diciendo y además con objetivos muy claros y muchas veces muy perversos, erosionan la confianza en las instituciones, polarizan a la sociedad, manipulan las emociones sobre los hechos que se están sucediendo para influir en la opinión pública y en los procesos políticos. En lugar de votar por este, voy a votar mejor por este, porque qué miedo votar por este, ¿no? México es el país de la posverdad, igual que Estados Unidos. Hoy en día son los dos países de la posverdad. En México, bueno, se han destruido gran cantidad de instituciones argumentando información, ¿no? Datos que no eran reales. La población ha votado por un discurso que, bueno, hoy se ve que ha resultado totalmente falso, ¿no? En Estados Unidos, con su presidente, con este Trump, es otro gran ejemplo de la posverdad. La mentira disfrazada de verdad es lo que prevalece todos los días. ¿Cuál es el resultado de todo esto? De tantas mentiras, de puras fake news, de que ya no sabemos qué creer, pues que millones de personas se vuelven apáticas, se vuelven totalmente indiferentes, se vuelven totalmente desinteresadas de la política. ¿Para qué voy a votar si va a ganar el otro? ¿No? Entonces, y esto es peligrosísimo en la democracia. Por eso la democracia corre un riesgo enorme, ¿no? Son, estos jóvenes o esta gente, ¿no? No necesariamente los jóvenes, pero sí son muchos jóvenes, ¿no? Muy apáticos, muy indiferentes, muy desinteresados, ¿no? Porque pues ellos saben que no hay honestidad, no hay interés en la protección del interés colectivo, vaya que lo vemos hoy en día, mientras que muchos otros millones pues prefieren creer ciegamente en lo que les dicen por comodidad, por ignorancia o por conveniencia. Precisamente a este grupo de personas son a las que van dirigidas todas las fake news. Y bueno, ni hablar ahora de la inteligencia artificial, ¿no? Hoy con la inteligencia artificial, que tendrá sus bondades,
pero está en manos de los seres humanos y la mayor parte de los seres humanos hacen muy peligrosas muchas cosas y es tremendo lo que sucede, ¿no? Hoy por hoy, con esta inteligencia artificial es casi imposible saber qué es verdad y qué no es verdad, qué imágenes son reales y cuáles no. Yo escogí justamente esta foto del Papa Francisco, un hombre, un franciscano, ese sí, austero, ¿no? Que siempre muy sencillo, ¿no? Y en esta fotografía lo sacan con una chamarra de diseñador. Por supuesto que nunca se iba a poner Francisco, ¿no? Pero parece que es absolutamente real. Este es el peligro de la inteligencia artificial. Pésimamente ocupada, por supuesto, no utilizada. Pero bueno, no hay duda de que vivir en la era de la posverdad, pues es todo un desafío, es todo un reto. ¿Qué creer y qué no creer? ¿A quién creerle y a quién no? Y pues como es imposible dejar de escuchar las noticias, dejar de ver la televisión, dejar de meternos al internet o de meternos a las redes sociales, así como es imposible hacer eso, también es imposible que todos estos políticos, todos estos medios de comunicación sesgados cambien. Así es que, más bien, la pregunta es, ¿qué es lo que está en nuestras manos qué es lo que está en nuestras manos hacer para no caer en esta vorágine a la que la posverdad nos ha llevado? Y si hay varias cosas que nosotros podemos hacer. Por supuesto, antes que nada, estar conscientes de que quienes buscan el poder o ya lo tienen, ya hacen todo para conservarlo, utilizan la posverdad para manipularnos por completo y lograr sus objetivos. En segundo lugar, salir de nuestra zona de confort y buscar información. Hay veces que nos da flojera, qué flojera oír otro noticiero, qué flojera leer otro periódico, ¿no? Pero de verdad, tenemos que salir de nuestra zona de confort y buscar informarnos a través de otros medios más neutrales, más objetivos, más serios. Digo, nunca va a existir la objetividad total, este es imposible, pero sí hay medios de comunicación, sí hay periódicos, sí hay noticieros como un poco más neutrales, un poco más objetivos, más serios, ¿no? Simplemente para cotejar, para verificar la información que estamos recibiendo, que además muchas veces de entrada como que hasta extraña nos suena, ¿no? Como que no nos checa muchas veces lo que estamos diciendo. Entonces, mejor averiguamos por otro lado, ¿no? Por eso, pues, no es lo mismo, por ejemplo, la información que nos da el Reforma, que es pues bastante más conservador, que la que nos dan otros medios impresos, por ejemplo, ¿no? El Universal o Milenio, El Economista, noticias, ¿no? No es lo mismo escuchar las noticias del Canal 2 que CNN Internacional o CNN en español no, muchas otras noticias, ¿no? ¿Cuándo? En las mañaneras, ¿no? No sé quién haga las mañaneras, pero pues, en las mañaneras la presidenta dice algo, pues inmediatamente hay que verificarlo en medios más confiables. Sobre todo si quien nos está diciendo, si quien nos está dando información es así como de derecha o de izquierda recalcitrante, pues siempre hay que desconfiar de lo que nos está diciendo. Mejor buscamos, ¿no? A alguien o algo más objetivo. En tercer lugar, pues no hay que dejarnos llevar por nuestras emociones al momento de reenviar todo lo que nos envían a nuestro celular. ¿A cuántas veces hemos escuchado en este chat de emisiones o muchísimos chats, ¿no? Oigan, ¿y esa información de dónde salió? No, ya dejen de estar enviando información que nadie sabe, que a nadie le consta, ¿no? Y somos muy dados a hacerlo, ¿no? Sobre todo si la persona, ¿no? De la que se está hablando, pues nos cae gorda, ¿no? Pero de verdad que tenemos que pensarlo dos veces porque pues es información, si es información que no nos consta, si es información que solamente nos puede generar incertidumbre, miedo, coraje o que puede difamar de forma horrible a alguien, pues no hay que hacerlo, no hay que seguirla llevando, ¿no? Siempre hay que preguntarnos de dónde viene, con qué intención se está enviando esa información. Está muy difícil saber dónde se generan esas informaciones, pero eso estarles pasando. No, no, no. Mejor, no es conveniente, es una manera que nosotros podemos hacer para no caer en esa manipulación, ¿no? O muchas veces cuando vemos también como videos, ¿no? Generalmente videos de personas que están dando su opinión acerca de un tema o de un hecho, pues también hay que, antes de pasárselo a alguien más, pues hay que preguntarnos, ¿no? ¿Quién es esa persona? Si es realmente seria, o sea, si un doctor en el tema o si de veras es un estudioso de eso, ¿no?
Hay que informarnos tantito para saber si es verdad o no. Hoy, insisto, se me da una cantidad impresionante de cosas que no tienen nada que ver con la realidad y que al final pueden causar mucho daño. Capaz a la persona de la que están hablando, pues no le causa daño, pero a nosotros, porque nos generan emociones que nos llevan a tomar decisiones o hacer cosas que tal vez no sean las mejores, ¿no? Por eso es tan importante desarrollar nuestro pensamiento crítico y no dejarnos llevar por esas emociones, que las emociones, sobre todo el miedo, el coraje, pues lo que hacen es omnibularnos el cerebro, ¿no? Tenemos que cuestionar la información recibida, tenemos que cotejarla. De esta forma, pues sí nos vamos a poder formar una opinión más objetiva, pero sobre todo lo que es importante, va a ser nuestra opinión, una opinión que no está manipulada por nadie más. Y esto es muy importante porque cuando nos generamos una opinión que es nuestra, que no nos dejamos, no nos estamos dejando llevar por lo que nos dicen los otros, de esta forma le estamos quitando poder a quien intenta manipularnos. Y lo más importante, hay que volver a darle la verdad, su auténtico valor. No podemos permitir que políticos mentirosos, con muy pocos escrúpulos, que redes sociales superficiales, no es que todas sean superficiales, pero hay muchas redes sociales superficiales, dirijan nuestras vidas y nos digan de forma subliminal, porque es como lo hacen, qué pensar y qué sentir. Nada vamos a cambiar, o sea, nada vamos a cambiar de vamos a cambiar al mundo. No, nada vamos a cambiar, no los vamos a cambiar a ellos porque ellos van a seguir siendo lo que son. Somos nosotros los únicos que podemos hacer algo por nosotros mismos. No ser autómatas, no dejarnos llevar por lo que dice la mayoría, tener nuestra propia opinión basada en hechos reales, para que al momento de que tomemos decisiones, desde qué decir en una reunión, qué cosas enviar por WhatsApp, por quién votar, pues lo hagamos con base, no en nuestras emociones, sino de verdad con bases en razonamientos, con base en un conocimiento veraz y objetivo. Vivir en la era de la posverdad, pues ha tenido muchas consecuencias y consecuencias que no son nada positivas, porque no nada más es el debilitamiento de la democracia y de las instituciones, sino que es la polarización social tremenda que estamos viviendo en todos lados, ¿eh? La proliferación de discursos de odio, el aumento de la discriminación, los ataques a grupos vulnerables, la erosión de la confianza social. Ya no confiamos en nadie porque nos dicen que los otros son horribles o los otros son delincuentes o los otros son los nacos, ¿no? La distorsión de la realidad y la dificultad para tomar decisiones informadas. Esto es lo grave de la posverdad. Y pues esto se debe, ¿no? Todas estas consecuencias se deben justamente a que estamos priorizando nuestras emociones, nuestros miedos, ¿no? Nuestras creencias personales sobre los datos objetivos. Y pues todo esto, por supuesto, pues es absolutamente explotado por todos estos actores políticos simplemente para ganar apoyo y para ganar más poder. Nosotros les valemos un cuarto. Así es que, pues si seguimos, ¿cómo vamos? Y esto está pues ya estudiado y ya está analizado por muchos doctos en todo este tema, ¿no? Que llevan años estudiando la posverdad. Esta era, esta era de la posverdad, pues lo único que va a traer consigo es el fin de la razón. La razón, esa forma de entender el mundo desde el siglo XVIII, ¿no? Con bases en hechos reales que eran completamente, o que habían sido, ¿no? Hasta llegar a la posverdad, hechos reales que ya habían sido analizados. Así es que, pues, o hacemos el cambio ahora, o los niños que están enchufados a su celular, que están enchufados a la computadora, obteniendo o una cantidad importante de información falsa o una cantidad impresionante de información que ya no saben ni cómo acomodarla. Y además, no leen, ¿no? Porque la mayor parte de la gente no lee. Pues todos estos jóvenes, todos estos niños, pues se van a convertir a la larga en seres incapaces de procesar
esa enorme información que reciben, incapaces de razonarla, incapaces de tener ningún tipo de reflexión o de criterio. Van a ser incapaces de cuestionar nada. Y sin saberlo, van a acabar convertidos, así lo mencionan todos estos estudiosos, ¿no? Van a acabar convertidos en esclavos, literal, de los que tengan el poder. Porque, pues van a aceptar sin más todo lo que les digan, van a vivir en un ambiente en el que, pues lo que va a ser discriminado va a ser la verdad, porque parece que es la mentira la que funciona. El que miente es al que le va bien. Esto no podemos permitirlo. Sin embargo, pues no todo estará perdido. Si nosotros, como usuarios de Internet, como receptores de noticias que nos llegan a través del celular, como abuelos de nuestros nietos, ¿no? A los que podemos guiar. Pero bueno, sobre todo nosotros como personas pensantes todavía, pues no permitimos que la mentira se instale de forma definitiva, al menos no en nuestro entorno. Eh, la era de la posverdad ha llegado con todo y se va a instalar y probablemente eso no cambie, pero lo que puede cambiar es nuestro entorno, lo que nosotros podemos provocar en nuestro entorno al volverle a dar a la verdad el valor que tiene. Ese valor tiene que ser restablecido. Así es que, pues, en nosotros está la última palabra. Con esto, chicos, yo termino. Si hay alguna pregunta, una duda, algún comentario, ya saben que es siempre bienvenido, chicos. Pues antes que nada, muchas gracias, Luz Helena. La verdad es que muy interesante tu plática y sobre todo con mucha verdad sobre tanta mentira, ¿no? Complicado el sistema. Ujú. Muy complicado. Nos toca vivir. Y ahora con la inteligencia artificial mucho más, ¿no? Ujú. Totalmente, totalmente. La inteligencia artificial que es totalmente fake en muchas ocasiones, ¿no? Nos crea mentiras absolutas y va a ser bien difícil saber qué es lo real. Pues muchas gracias, de veras. Te lo agradecemos mucho. Y no sé si alguien quiere hacer preguntas o algún comentario, adelante, por favor. Felicidades, Lucis, muy interesante la plática y yo creo que algo que definitivamente podemos hacer nosotros es no mandar, reenviar correos que no estemos realmente seguros que sean verdad, porque es increíble la cantidad de cosas que llegan que desde el momento que los lees dices, es obvio que no es verdad, pero la gente nada más reenvía, reenvía y reenvía. Entonces hay que estar atentos a lo que reenviamos. Exactamente, exactamente. Es de las cosas pequeñas que podemos hacer. Gracias, Pili. Es de las cosas pequeñas que podemos hacer. O sea, no vamos a cambiar el mundo, ¿no? Pero son esas cositas pequeñas. No reenvíes. Simplemente no reenvíes cosas que no te constan. No te quedes con lo primero que te dicen que te sobresalta, ¿no? Híjole, investigale tantito más porque se pueden generar situaciones, se han generado situaciones tremendas, ¿no? Con lo que nos dicen, que no es real. Pero sobre todo esa parte de no reenviar, simplemente con no reenviar lo que no nos consta, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Yo creo que lo hemos dicho en todos los chats. No reenvíes lo que no te consta, porque puede ser muy peligroso, puede ser dañino, ¿no? Muchas felicidades, Luz. Me encantó tu plática. Mi querida Juliet, muchas gracias a ti. Padrísimo. Y Felicidades. sí, tener mucha conciencia de lo que leemos, eh, Sí, ser muy selectivos también. Creo exacto, que ser muy selectivos también en los medios claro, que escogemos para informarnos, ¿no? exactamente. O sea, qué noticiero escucho Ujú. o qué periodista me gusta, ¿no? La credibilidad creo que es importante. Hay periodistas muy serios y hay medios de comunicación que son terribles, ¿no? Y luego lo que te llega por internet y ves nada más la página y dices, no, 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 bueno, una página patito, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que desde ahí, ¿no? Tener mucha conciencia de lo que estamos y sobre todo ¿qué valor tiene esa información? O sea, ¿qué tanto suma? ¿No? Ujú, Yo me acuerdo que cuando salía todo lo de López Obrador, yo no mandaba nada, cero. O sea, yo decía, le estoy dando más visibilidad a ujú, una persona ujú, totalmente exacto. nefasta, ¿no? Entonces,
Y yo veía que todo el mundo mandaban y mandaban, y hasta yo le decía a Pedro, me enojaba con él, decía, ¿para qué estás mandando esas cosas? Le decía, lo único que estás haciendo es hacer más visible a una persona que no queremos escuchar, que sabemos que nos está mintiendo. Y bueno, ya, dijo, ya lo vimos, ¿no? Está más que comprobado, Sí. ¿no? Y pues bueno, creo que son esas pequeñas acciones las que pudiéramos empezar a tomar. Te No, agradezco mucho muchas tu gracias, plática y te mando un beso. muchas gracias, Juliet, por lo que dices, porque es totalmente cierto, exactamente, ser muy selectivos. Fer, tú quieres hacer un comentario. Sí, quiero hacer un comentario, ¿sí me escuchan bien? Sí, Mira, de las maneras en que también podemos defendernos de esto es por la propia experiencia, ¿no? Lo que sufrimos en carne propia, como dicen, cuando veas las barbas de tus vecinos remojar, ponlas, ¿cómo dice? exacto. Cortar, cuando veas las barbas de tus vecinos cortar, pon las tuyas A a remojar. remojar, ¿no? Y bueno, también no nada más la propia experiencia, sino las personas que tenemos al lado, nuestros vecinos, nuestros amigos, pues son fuentes que no las vas a encontrar en los libros, sino las vas a encontrar en lo que le sucede a la gente, ¿no? Entonces, creo que es muy importante para fomentar esa cuestión crítica, basar mucho en la propia experiencia. Claro que si uno, como dicen, hay una técnica que se llama adoctrinamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que dices tú, que es convencer? eh, ¿Cómo sabe uno que uno no está adoctrinado entre uno u otro punto? Porque, diga, como dices tú, hace mucho, mucho tiempo que esto se practica, ¿no? El adoctrinamiento, el Uy, convencimiento. sí, Entonces llegas a realmente a ignorar cuál es realmente la verdad, porque a lo mejor es la verdad de la verdad de la verdad, o la mentira de la mentira de la mentira. Entonces, eh, la experiencia en carne propia, yo digo que es parte de lo que te ayuda a razonar y a tener ese juicio crítico. exactamente. Y es algo que por eso esa experiencia que nosotros tenemos, como dices, Fer, que nos lleva pues, a ser como un poquito más críticos en todo. Creo que nuestra responsabilidad, ¿no? Como abuelos, nosotros, yo creo que la mayoría somos abuelos, es de verdad, o con nuestro entorno, ¿no? Y sobre todo nuestros nietos. Nosotros nacimos en nuestra época, nuestros hijos todavía, este internet no era tan abrumador, pero estos niños chiquitos que nacieron con el internet aquí, es importantísimo saberlos guiar. Gracias, Agustín. ¿Qué creer? ¿Qué es lo que deben de creer? Como guiarlos muy bien, o como perfectamente dice Julieta, tenemos que ser bien selectivos y tenemos que enseñar a nuestros niños a ser selectivos. Y a ser abiertos, porque tal vez, pues sí, a ver, nadie es objetivo al 100%, todos tenemos cierta ideología, unos son más de derecha, unos de más centro, unos de más izquierda, pero yo creo que hay que ser abiertos, porque es muy peligroso cuando uno se queda con su ideología, ¿no? En Porque todos entonces, lados, ¿qué crees? perdón, en todos lados hay buenos y malos, ¿no? Exactamente, Todos los lados, entonces tienes que... exactamente. En todos lados hay buenos y malos, en todos los lados hay gente interesante, en todos lados hay gente que tiene cosas importantes que decir, ¿no? Cosas interesantes que decir y en todos lados hay gente que suma. Entonces, también tenemos que ser abiertos, porque es que los conservadores, es que los liberales, no, o sea, yo quiero tener mi opinión, La entonces realidad. hay que estar abierto a decir, bueno, yo tengo esta ideología, pero ¿por qué sé que esta persona de izquierda, pues, tiene cosas interesantes que decir o me gusta lo que escuchar, simplemente escuchar, porque siempre va a haber gente de otro lado que va a aportar. Gracias, Salvador. Yo, Muchas gracias. pues, Luz, a mí me encantó tu plática, cómo le estructuraste las ilustraciones. Híjole, y también como que te mueve en pensar en qué época nos tocó vivir ahorita, ¿no? O sea, hemos vivido muchos cambios de pensares, de actuares y de todo, pero Gracias, Luis. ahorita pues con nuestros gobernadores y como dices, a mí sí me preocupan los chaparritos. El otro día yo decía, híjole, ser mamá yo hoy por hoy, o sea, es diferente ser abuela, ¿no? Hoy por hoy, pero el ser mamá ahorita, híjole, traen un reto enorme los hijos que son papás ahorita, ¿no? Como dicen, con el internet, con todo el bombardeo, dices,
híjole, desde hasta qué punto tampoco los puedes prohibir de todo No. lo que viene, ¿no? Y a mí lo que me mueve también platicando, no me acuerdo con quién estaba platicando, no, todo lo de la tecnología esta de lo último que pusiste, La de la inteligencia artificial. artificial, híjole, eso está más duro todavía. Yo digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿No? Porque Sí. cada vez es más Eso no tiene cosa. fin, no. Es No, otra cosa, sí, otra cosa, sí, otra cosa, otra cosa. sí, está, de veras, está bien duro y sí hay que estar cerca de, pues, de los que estamos juntos para, y de los nietos y de todos para poner nuestro granito de arena y frenar un poco, ¿no? Porque sí, o sea, yo luego también te vas con todo lo de la tecnología artificial y luego te vas ya también con el rollo este de, pues, de las parejas que se casan el mismo sexo y adoptan y que escogen, ¿no? ¿Cuál va a ser el papá Sí, y sí, 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 todo? sí, sí, O sí, sea, sí. te sigues viendo así, dices, auxilio, se me hace una época muy dura Es y una es época muy difícil. difícil y más a lo que nos van, ¿no? Hacia dónde van. Exactamente, porque esto no tiene fin, la tecnología, el avance no tiene fin. No. Y es además, yo sí soy, yo sí soy una convencida de que de verdad lo que se procura, ¿no? Esta gente, hay muchos muy buenos, políticos muy buenos, pero hay otros muy perversos que Ah, no, lo claro, que y quieren lo es tenemos cooptarnos. ahorita en el poder que estamos. O Es sea, cooptarnos, es sí, cooptarnos, que dejes de creer en lo que crees, que te alinees a una doctrina y hacen todo de forma muy perversa para que te alinees ahí, ¿no? Esta idea de que te llegue pues toda la información a través de internet y que nada más te quedes con eso, a mí me impacta, pero tengo una amiga, muy amiga, igual historiadora, que cuando alguien suelta algo, no sé, alguna información o platica algo, ¿no? De alguien o de algo que oyó, que dice, ¿y quién te lo dijo? O sea, ¿de dónde sacas eso? ¿Quién te lo dijo? ¿No? ¿Cómo somos muy dados? Porque a todos nos pasa, somos muy dados a, te dijeron y pues lo platicas, es que yo oí esto y empiezas, ¿no? Y así empiezan a generarse estas claro. fake news. Que dices, bueno, El teléfono descompuesto se y el teléfono sigue. descompuesto. ¿Y quién te lo dijo? Y lo peor, pues como yo decía, lo más grave, ¿no? Son todas estas noticias hechas, creadas de forma muy manipuladora, con la intención de manipular. Eso es lo más grave, ¿no? Porque lo que buscan es guiar tu pensamiento, guiar tus emociones, que me den miedo los migrantes porque se comen a los gatos y se comen a los perros, ¿no? Esto creó en Estados Unidos un terror y un odio hacia muchos migrantes tremendo. Entonces, sí, es una cosa tremenda, no lo vamos a cambiar, pero sí nuestro entorno, como bien dices, nuestro entorno es lo único, nuestro entorno lo cerquita, ¿no? Estar bien presentes con nuestros niños, porque ellos son los que nosotros no nacimos con el Internet, nuestros hijos, pues tampoco, ¿no? Que estaban chicos, todas estas redes sociales han sabido manejarlas, luego no tanto tampoco, ¿no? Pero bueno, las saben manejar todavía más, pero estos chiquitos de ahora no. Entonces la presencia de los papás va a ser bien importante porque la era de la posverdad, como yo acabé diciendo, llegó para quedarse. Llegó para quedarse, está muy instalada y además vemos cada vez más gobernantes en todo el mundo que están haciendo uso de todas estas de la posverdad, ¿no? De todas estas mentiras, de todas estas fake news, con una intención generalizada en su sociedad. Y eso es lo grave. Y antes de que le des la palabra a Mireya y Javier Gabaldón que quieren hablar, Ay, es que no los veo, no han levantado su manita. Sí, Javier Gabaldón. sí la han levantado. Irellita sí la levantó. Ay, no la Estoy vi. viendo. Mirellita, no, es que no. Habla, mira, ya vi tu manita. Antes, nada más les voy a dejar de Mirellita y grabar. luego Javier Gabaldón. Sí, entonces voy a dejar de grabar por cuestión de capacidad. Sí, cómo no.